Ok, mira, tenemos diversos, un secador de bandejas, ¿no? Un secador giratorio, ¿no? Estos son secadores giratorios, ¿no? Que, por ejemplo, estos existen en las plantas de harina de pescado, existen de ese tipo. Estos, por ejemplo, existen para secar trigo, para secar quinoa, por ejemplo, se utilizan secadores, ¿no? De este tipo, podría ser, ¿no? Giratorios, circulares, y estos son los de bandejas, ¿no? Entonces, en un secador, ¿cuáles serían los componentes de un secador? Ya dijimos que los los componentes de un secador van a ser los siguientes. Exacto. Bueno, básicamente el olor de las empresas de harina de pescado se debe a la etapa de secado, porque ellos, ¿cómo hacen, no? Estas empresas, lo ideal en realidad, lo que te dice una buena práctica que, sería que se seque con aire, en realidad. Sí, con aire, se impregne en la ropa, es cierto. Hace unos años estuve por una planta de harina de pescado y toda tu ropa huele a pescado y tu cuerpo también se impregna, en la piel se impregna el olor en realidad, ¿no? Y tú no lo sientes ya, porque ya te acostumbraste a ese olor y hueles a orina de pescado, hueles a pescado en realidad. Sí, sí, pero como les digo, miren, en un secado, en las empresas de harina de pescado entra, ¿cuáles serían los componentes eh, en un horno, no, en un secador, no horno, en un secador, ¿no? Entra el sólido húmedo, que es la harina, el sólido húmedo, ¿sí? Como dice su compañero César, ¿no? César, ¿no? Él te dice Luis Calderón, ¿no? Y sale ese sólido húmedo, sale, ¿no? Vendría a ser el sólido, le vamos a llamar el sólido, aunque no está completamente seco, el sólido seco. Por ejemplo, aquí el sólido húmedo ingresa con una humedad, el porcentaje, ¿no? El porcentaje de humedad, un porcentaje de humedad determinado, ¿no? ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? Un porcentaje de humedad determinado, ¿ok? Y aquí sale, ¿no? Con un porcentaje también de humedad, ¿ok? Entonces, claro, aquí la humedad, por ejemplo, 10%, y aquí sale, por ejemplo, con un 3%. ¿Cuál es el objetivo de disminuir la humedad? Por ejemplo, la harina dura más, ¿no? Dura más tiempo, ¿no? Prolongar el tiempo de vida, porque si existe humedad, es probable que ahí crezcan bacterias y hongos. Entonces, hay que disminuir esa cantidad, la actividad del agua, lo que llaman, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuir la actividad del agua? Disminuyendo el agua, sacando el agua del producto, ¿no? De la harina. Tendríamos, si tiene agua, tendríamos todas las condiciones para que los microorganismos eh, eh, crezcan. Entonces, tenemos en un secador, tendríamos estos, en un secador continuo, ¿ok? Vamos a tener estos componentes, sólido húmedo, sólido seco. Y luego, ¿qué vamos a tener? ¿No? Un gas, un gas caliente, ¿no? Que puede ingresar por acá, que sería lo que le llaman un secador de corriente paralela, que ingresa por el mismo lado que ingresa el sólido, ingresa el gas de secado y por aquí sale. Serían en flujos paralelos, ¿no? El gas de secado, ¿ok? Que va a ser, para nuestro caso, aire. Y el aire hay que especificar sus condiciones.
por ejemplo, la temperatura del bulbo seco, ¿no? Del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, por ejemplo, puede ser la humedad relativa, ¿no? Puede ser, ¿no? Cualquiera de estas, ¿no? La humedad relativa, la temperatura, ¿qué datos tienes para esto? ¿No? Puede ser te den la temperatura, dos propiedades necesitas para que determines en qué condiciones se encuentra el aire. Para determinar, por ejemplo, qué es lo que me interesa, la humedad específica, ¿verdad? A mí me interesa saber la humedad específica. Y aquí saldrá el gas, ¿no? A otras condiciones. Tendrá otra temperatura de bulbo seco, otra temperatura de bulbo húmedo, otra humedad relativa, otra humedad específica. Sale a otras condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esta es la corriente, la vamos a llamar la corriente 1. Aquí vamos a decir que esta es la corriente 2. ¿Ok? Esto vamos a decir que es la corriente 3. ¿No? Aquí, la corriente 4. ¿Ok? La corriente 4. Entonces, ¿qué se produce en realidad en el secador? En este secador. ¿Qué pasa en el secador? ¿No? Entonces, en el secador lo que va a suceder es que el sólido húmedo le va a pasar su agua, su humedad al gas de secado. Va a existir, ¿no? En un secador, existen en realidad lo que es un fenómeno que se llama transferencia de materia. Y también ocurre un fenómeno de transferencia de energía. Y es por eso que dice, esto ocurre en simultáneo. Existe en un secador, existe transferencia simultánea de materia y de energía. Entonces, este sólido húmedo va a transferir materia al gas de secado. Y el gas de secado le transfiere calor a este sólido. ¿Para qué? Para que el agua salga, gane temperatura y se evapore. Entonces, ¿no? Eso es lo que sucede en un secador, nada más. ¿Ok? Entonces aquí, mira, tenemos que, ¿ok? Tenemos el sólido, ¿no? Tenemos que el sólido va moviéndose a lo largo del túnel del secador rotatorio, ¿ok? Y avanza y sale por todo el túnel y sale con menos humedad, ¿no? Entonces en la empresa de harina y pescado esos secadores rotatorios van girando y le van a transferir su humedad, ¿no? Al gas. ¿Okay? Le digo gas, que puede ser aire. Por ejemplo, algunas empresas de harina y pescado, el gas era, ¿qué es lo que hacían ellos? Aire caliente. ¿Qué es lo que hacían ellos? En un quemador de combustible, ¿no? De un hidrocarburo, quemaban un hidrocarburo y los gases de ese quemador los metían al horno. Entonces, en ese caso, era un gas, el gas de secado era un gas de combustión. ¿Ok? Eso a veces no es muy ambiental, que digamos, ¿no? Pero lo continúan haciendo. Pero existen dos formas, ¿no? De operaciones de secado. Una en el cual el gas de secado, ¿no? Que si, por ejemplo, en muchas empresas de harina de pescado, entra en contacto con el sólido húmedo, entra en contacto con este sólido húmedo. Ambos se mezclan, el gas de secado y el sólido húmedo están mezclándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a la salida? Los gases salen y por otro lado sale el sólido ya deshidratado.
Pero los gases arrastran muchas partículas, ¿no? Y arrastran sólidos, lo que le llaman sólidos, sólidos suspendidos, ¿no? Este gas que sale del secador arrastran sólidos suspendidos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que esto de aquí, este gas que sale, sea limpiado. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Lo meten a una torre de absorción, es decir, un tubo alto que por la parte superior hay una ducha de agua y por la parte inferior ingresa esto. ¿Ok? Y esa sería la unidad de tratamiento de aire. Una torre de absorción o lo que le llaman el lavador de gases. Entonces, esto de aquí ingresaría a otra etapa, por así decirlo. ¿Ok? La otra etapa sería una torre, ¿no? Una torre de absorción, ¿no? Eso es lo que hacen las empresas de harina. Si es que lo hacen, porque muchas ni eso, ¿no? Torre de lavado le llaman, pero es básicamente una operación unitaria de absorción. Entonces, en esta corriente, ¿no? De aquí ingresa, ¿no? Es así, y luego ingresa por la parte inferior en realidad, ¿no? De la torre de lavado. Entonces va e ingresa aquí, ¿no? Y por la parte superior sale el gas sin partículas, ¿no? Sin partículas, ya no arrastra partículas porque aquí sale el gas entre comillas limpio, pero hay sustancias que no se pueden absorber en el agua, entonces por la parte superior, ¿no? De aquí del tubo, que es un tubo muy alto, una torre en realidad, ingresa agua. Ingresa agua y el agua ingresa en una forma de ducha, ¿no? El agua por aquí y el agua sale por acá, ¿no? Ahí. ¿Ok? Entonces, una vez que sale de aquí, el agua se va, tienes la contaminación en realidad, ahora la transferiste al agua y ahora esta agua tiene que ser llevada, ¿no? Transportada a otra etapa, ¿no? Ahora esta agua lo tienes que llevar a otro lado, digamos así, ¿no? Por ejemplo, lo llevas a una planta de tratamiento de agua, ¿no? Y existen diversas, digamos así, ¿no? Diversas etapas en una petara de aguas residuales. Esto va a lo que sería, ¿no? La petara, la planta de tratamiento de aguas, ¿no? De aguas industriales, ¿no? Pero también hay domésticas. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si es materia orgánica, se aplica un proceso biológico. Si simplemente el problema es que esta agua tiene muchos sólidos, porque le quita los sólidos de este aire que viene, pueden sedimentarlo simplemente, y ese es el único tratamiento. Y luego sale de esta petara y ya se va, ¿no? Lo ideal, ¿no? Lo que te dice la economía circular es que esta corriente ya no vaya al medio ambiente, que esta corriente se reaproveche, por ejemplo, para ingresar otra vez aquí. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, algunas empresas, este gas que tiene la humedad y que no solo tiene humedad, sino tiene sólidos suspendidos, tiene compuestos orgánicos, ¿no? Que absorbe los aromas, y esto van directo a la atmósfera. Es por eso que muchas veces Chimbote olía muy mal. Era en esta etapa, ¿no? En esta etapa está el problema, en el secador. Y luego, algunos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente le envían a la atmósfera y ya está. Todo Chimbote y parte del Callao a veces huele por esta etapa de aquí, por el secador, ¿no? Este sería, ¿no? Un esquema para para un secador continuo. Pues ahora, ¿cómo sería el balance de materia? A ver, el balance de materia
Entonces, ¿cuál es? Hemos dicho que el sólido húmedo, ¿verdad? El sólido húmedo transfiere, ¿sí? Transfiere el agua, su humedad, al gas seco. Entonces aquí tenemos una corriente que vamos a llamar el agua evaporada. MB le vamos a llamar, ¿no? Aquí, MB, le voy a llamar agua evaporada, ¿no? El flujo de agua evaporada. Este flujo de agua evaporada, ¿no? Lo vamos a determinar. Entonces, a ver ahora, vamos a aplicar un balance de materia. ¿Cómo sería el balance de materia en estos casos? A ver, según el balance de materia. Balance de materia. ¿Ok? El balance de materia te dice que el flujo 1 más las entradas, ¿verdad? Flujo 1 más flujo 3. ¿Sí? Más flujo 3 va a ser igual al flujo 2, el que sale, más el flujo 4. Este es un balance de materia global. ¿Sí? Este es un balance de materia global. Ahora, el balance por componente. ¿No? Pero el balance por componente puedo aplicar, miren aquí. El balance lo puedo hacer de dos formas, en realidad. Mira, lo puedo hacer... No, este color. Lo puedo hacer, mira, para esto. ¿No? Es decir, ¿para quién? Lo puedo hacer para el sólido, el balance de materia para el sólido, ¿ok? O lo puedo hacer el balance de materia para el gas, que lo voy a colocar acá, para el gas, para el gas, ¿no? Lo voy a colocar aquí para el gas, ¿no? En este caso sería el aire, ¿no? El gas. Bueno, el aire es un gas. Puedo aplicar dos balances de materia. Vamos a hacer para el sólido. Para el sólido. Para el sólido. ¿Qué voy a decir en el sólido? El agua que ingresa en 1 va a ser igual al agua que sale por 2 más MB. MB. Ese sería el balance de materia para el sólido. ¿Ok? El agua que entra, ¿no? El agua que ingresa por acá va a ser igual al agua que sale con el sólido, es decir, en 2, más el agua, porque MB es agua, el agua evaporada, ¿verdad? Ese sería para el sólido. Ahora también podemos hacer un balance para el gas, ¿no? Pero solamente de el componente, ¿qué componente? Agua. Ok, entonces aquí el agua que ingresa con la corriente 3 va a ser igual al agua que sale con la corriente 4 más MB. ¿Verdad? Aquí tenemos. Mira. El agua que ingresa en 3 va a ser igual al agua en 4 con la que sale el gas, la cantidad de agua en el gas, más MB. Dos tipos de balance. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, a ver, si yo les digo, nosotros en la mañana hemos tenido una temperatura de bulbo seco, me han dicho, de 17 grados centígrados. Y hemos tenido una humedad relativa de 87%, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Y cuánto era la humedad específica? Algunos. A ver. ¿Cuánto era la humedad específica?
¿Cuánto era la humedad específica? ¿Cuánto? ¿Recuerdan? A ver, ¿alguien me dio ese valor? Lo que determinamos en la mañana. ¿Cuánto era la humedad específica? 0.01053. ¿Qué unidades sería eso? Era kilogramos de agua por kilo de aire seco. ¿Verdad? Ok. Sí. Entonces, también tendríamos que tener esta humedad específica. Supongamos, vamos a suponer, ok, a ver, yo les voy a decir, mira, que la humedad específica a la salida, ok, va a ser, la humedad específica a la salida va a ser 0.02, así nada más, kilos de agua por kilo de aire seco. La humedad específica a la salida es 0.02 kilos de agua por kilo de aire seco, ¿no? Y sería entre kilos de aire. Ok. Entonces, ¿no? Si yo les digo, mira, aquí van a ingresar X kilos de aire seco por hora. Es decir, el aire seco, ¿no?, que ingresa aquí, el aire seco, es X kilos de aire seco por hora. ¿Y qué pasa con el aire seco? El aire seco en el gas de secado, ¿no?, ¿varía o se mantiene constante? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? El aire seco, ¿es constante o varía? La cantidad de aire seco que ingresa. Aire seco, nada más. O sea, no estoy considerando, no, miren, nosotros hemos dicho que el aire seco está compuesto por oxígeno y nitrógeno, y el resto es la humedad. ¿Ok? El aire seco que ingresa aquí y el aire seco con la que sale aquí es constante. ¿Por qué? Porque el aire seco solamente es oxígeno y nitrógeno. ¿Qué es lo que varía en este caso? ¿Qué está variando? ¿No? Está variando el agua. Es decir, el aire, el gas de secado, ¿no?, aumenta, recibe el agua, y aquí el agua a la salida es mayor que el agua que ingresó. Eso es lo que está pasando en un secador. Ese es el objetivo, ¿no? Que el agua que está en el sólido vaya al gas de secado. Pero una cosa es el agua que ingresa aquí con el gas de secado, y aparte es el aire seco, que es compuesto por oxígeno y nitrógeno. Es decir, la cantidad de oxígeno, si entran X kilos de aire seco, es decir, X kilos de oxígeno más nitrógeno, de aire seco, aquí ¿cómo sería? El mismo, sino también sería X kilos de aire seco. Sale también X kilos de aire seco por hora. El aire seco no varía. ¿Qué es lo que varía? El agua, pero eso es otra cosa. El agua es lo que se modifica, ¿verdad? El agua que ingresa aquí más MB va a ser igual al agua con la que sale aquí. Entonces, para yo hacer el balance de agua, a ver, ¿y qué pasa si yo les digo ahora, el agua evaporada va a ser igual a lo siguiente? Bueno, mira, a ver, ¿qué pasa si yo les digo aquí lo siguiente? Mira, aquí. Les digo, mira, el flujo 1 va a ser igual a 10 kilogramos por hora. El flujo 1, ¿ok? El flujo 1 es 10 kilogramos por hora. ¿Ok? 10 kilogramos por hora. Es el flujo 1. O sea, ingresan a este secador, ¿no?, de sólido, húmedo, ingresan 10 kilos por hora. Yo les voy a decir, mira, el flujo 2 salen
6 kilogramos por hora. ¿Cuánto sería MB? Aplicando el balance de materia. ¿Cuánto sería MB? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto sería MB? ¿Puedo determinar MB? Jóvenes, 4 kilos por hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo 1 va a ser igual al flujo 2 más MB, 4. Entonces, en este caso, el flujo 1 va a ser igual al flujo 2 más MB también, ¿ok? Haciendo un balance global del sólido seco, del sólido, perdón, ¿no? Del sólido. Entonces, ¿no? Yo tengo que MB, en este caso, para este caso, MB es igual a 10 menos 6, es decir, 4 kilogramos por hora. Eso es MB. ¿Ok? MB es esa cantidad. ¿Ok? No. MB sería esto, ¿no? 4 kilogramos por hora. Ok. Entonces, ¿no? Ya tengo MB, que es 4. Y si yo les pregunto, ¿cuántos kilos de aire seco por hora ingresa a este secador? ¿Cuántos kilos por hora de aire seco? Ah, ok, entonces digo, yo tengo MB. Entonces puedo decir, mira, el balance de agua. A ver, ¿cómo yo determinaría la cantidad de agua en esta corriente? ¿Cómo determino la cantidad de agua aquí? ¿Cómo determino la cantidad de agua aquí? ¿Qué haría? A ver, ¿qué pasa si yo multiplico, yo hago esto? ¿No? Mira, si yo multiplico la humedad específica, ¿qué unidades tiene? Humedad específica. Sus unidades son kilos de agua por kilo de aire seco. ¿Verdad? Y ahí, ¿qué pasa si yo multiplico la humedad específica por X? ¿Y qué es X? X es, ¿qué unidades tiene? Kilos de aire seco por hora. ¿Qué pasa si yo multiplico kilos? ¿No? Voy a colocarlo aquí. A ver. Si yo multiplico WS por X, que tiene estas unidades. Entonces aquí claramente vemos que kilo de aire seco se va con esto. ¿Y qué es lo que tengo? Kilos de agua por hora, ¿no? Entonces, WS por X me da la cantidad de agua, en realidad, ¿no? Entonces, para el balance de agua en el gas, ¿cómo sería? Sería, ¿no? X por la humedad específica de la corriente 3 sería igual a X por la humedad específica de la corriente 4, que es la salida del aire, más MB. ¿Ok? Esto sería la ecuación que yo voy a utilizar, ¿no? Que la he deducido en realidad. ¿Ok? Sería X por la humedad específica en la corriente 4, que es la salida del gas, y la humedad específica en la corriente 3, que es la humedad específica a la entrada del gas. Por ejemplo, aquí yo digo X por la humedad específica en 3. ¿Cuánto es? 0.01053. 0.01053. ¿Esto va a ser igual a qué? A la salida, hemos dicho que es 0.02 la humedad específica, por X, más MB, que es 4. De aquí, X, ¿cuánto sería? Sería igual a 4, ¿no? 4 entre 0.02 menos
esta humedad específica de aquí. Y esto sería igual a X, ¿y en qué unidades? Kilogramo por hora, ¿no? Ya determiné cuántos kilos por hora de aire seco ingresan. 422 kilos. Eso es lo que ingresa de aire seco, ¿ok? Pero ese aire seco, bueno, pero en realidad tú tienes que saber que no ingresa aire seco, ¿verdad? Ingresa aire húmedo. Entonces ahora, ¿cuánto será el aire húmedo que ingresa? ¿No? ¿Cuánto será? En kilos. Ah, pero tú dices, mira, el aire ingresa, la relación de humedad te dice 0. No, aquí es 0.10. 0. Era 0.0, ¿está bien? ¿No? A ver, alguien ha escrito aquí algo. Vamos a ver. Ok, sí, es verdad. ¿No? Te dice la relación de humedad es 0.01053, ¿no? Kilos de agua por cada kilo de aire seco. Es decir, mira, está ingresando, ok, tú tienes lo siguiente en realidad. Por algo se llama relación de humedad, ¿no? Mira, tienes lo siguiente. Si tú tienes 1 kilo de aire seco, tendrás afuera 0.01053 kilos de agua. Este es el aire que ingresa en realidad. El aire que ingresa. ¿Ok? Entonces sacas tu proporción, ¿verdad? Mira, si dices lo siguiente, es una proporción nada más, ¿no? Tú dices, mira, si ingresa 1 kilo de aire seco, ¿verdad? Voy a poner junto, por cada 0.01053 kilos de agua, ¿ok? Si ingresa 1 kilo, esto sí, ¿no? 1 kilo de aire seco por cada 0.1053 kilos de agua. Ah, pero a la entrada yo ya sé que está ingresando, ¿cuánto está ingresando en realidad de aire seco? Esto de aquí. Está ingresando 4.422.36.38.648 kilos de aire seco. Ah, entonces la proporción se debe de conservar, ¿no? Si ingresa estos kilos de aire seco, ¿no? ¿Cuánta agua ingresa? ¿Cuánta agua? No lo sé. Entonces, ¿qué hago? El agua, hago una regla de 3, en realidad estoy haciendo, ¿no? Sería esto de aquí, por esto de aquí. Y esto es igual a, bueno, sería 400, voy a borrar porque está como ecuación y no voy a poder operar. Es decir, 422.38648 por 0.01053. Entonces están ingresando kilos de agua. O sea, ingresa, mira, 422.38648 kilos de aire seco, y estos kilos de aire seco viene con el agua, ingresarán. Entonces, ¿cuánto aire húmedo ingresó? Sería el aire seco, que es 422.38648 más 4.44773, sería igual a
a esto. ¿No? ¿Esto qué? Esto es kilos de aire húmedo por hora. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo los kilos de aire seco y tengo la humedad específica, puedo determinar los kilos de aire húmedo que ingresa. O sea, realmente a este secador del aire que ingresa no es 422.38, esos son los kilos de aire seco por hora, pero el aire seco viene acompañado del agua, porque a pesar que es el gas que tú estás utilizando, ¿no? Para secar, ¿no? Esto de aquí, pero contiene humedad, contiene agua, y eso te dice la humedad específica, ¿ok? Entonces, a ti te interesa saber cuánto es, ¿verdad? El aire que ingresó, verdaderamente, sería este. A ver, chicos, ¿se entendió más o menos eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué negativo en este caso? ¿El X? A ver, no puede ser. A ver, vamos a ver esto. Sería 0.02 menos 0.01, menos 0.01053. 0.02 es mayor que 0.01053, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Ah, ok. Ok, entonces aquí estamos en un error. A ver, está ingresando, mira, 0.010 y este 0.02, ¿verdad? ¿Cómo sería el balance? MB, ya, está mal aquí está mal. Está bien, tienen razón ustedes, ahí sale negro. Aquí nos hemos equivocado. Mira, el agua que ingresa más 4, ¿verdad? Es igual a el agua que sale, a la salida. El balance está mal, me he equivocado. Tienen razón. Mira, X por la humedad específica en 3, que sería la entrada del aire, sería 0.01053, más 4 que es MB, ¿no? Aquí el balance está mal, ¿no? ¿O está bien? No, sería, está bien, ¿no? Sería el agua en 4 más MB. No, aquí está mal, claro. Esto es 13 lo que ingresa, más MB, aquí está. Aquí está el error, ok. Más MB. Sería el agua que ingresa, sería X por 0.01053 a la entrada, más los 4 que vienen del sólido, sería igual al agua que sale, que es la humedad específica de la salida, 0.02 por X. Entonces aquí se saldría, ¿no? 4 sería 0.02 menos 0.1053. Ok, ahora está bien. Ahí está el balance, está equivocado. Exacto. Sí, está calculado mal. Nos hemos equivocado, habíamos reemplazado mal en este balance. Mira, el agua, ¿no? Pero todo el balance de materia, ¿no? Mira aquí, el agua aquí en 3 más MB es igual a M4, al agua en 4, y eso es lo que habíamos hecho aquí mal, ¿no? Estaba mal el balance, ¿no? El agua en 3, mira, la entrada de agua en 3 con el aire es igual al agua que sale, ¿no? ¿No? Esto está mal, sería el agua en 3 más MB sería igual al agua con la que sale, ¿ok? Esto estaría correcto, claro. Mira, el agua en 3 más MB sería el agua en 4. Ahí hemos colocado mal el balance. Ok, muy buena observación. Pero es balance de materia en realidad, nada más. Y de ahí y teníamos esto. Ahora, el agua en 3 más MB es igual al agua en 4. ¿Ok, chicos? Muy bien, están atentos, chicos. Eso es bueno. Ha sido a propósito, ¿eh? Para ver, para probarlos. Ok, ¿está bien? Ahora sí, ¿verdad? Exacto. Exacto, era la jugada, chicos. ¿Ok? Todo es balance de materia en realidad. Lo único que estamos haciendo aquí es insertando esto de aquí, este concepto.
de la humedad específica, de la humedad relativa, y para determinar la humedad específica determinamos a ver las propiedades, las condiciones en las que se encuentra el aire. Nosotros en la mañana, a primera hora tempranito, habíamos podido determinar este valor del aire a esas condiciones. Por ejemplo, mira, si yo quiero usar ese aire local, usar ese aire, ¿ok? Voy a tener una humedad de 0.01050. Ese aire lo meto a mi secador para que seque. Pero lo ideal es que ese aire sea lo coges del medio ambiente, lo calientas y recién lo metes a tu secador. Pero puedo secar en realidad, pero va a ser menos eficiente, vas a tener problemas. Para mejorar la operación de secado, entonces, ¿qué es lo que haces? Ya no lo ingresas a 17 grados, lo ingresas a 40 grados. ¿Ok? A 40 grados. Lo ingresas, por ejemplo, a 40 grados. A ver, si yo lo ingreso, a ver, vamos a probar nuestra app. Vamos a probar nuestra app. A ver, ¿qué dice mi app de la carta ciclométrica? A ver, mira, input. Yo les voy a decir, mira, yo voy a entrar el aire, lo voy a entrar a 40 grados y con una humedad relativa, ¿no? ¿De cuánto? De 20%. ¿Cuál va a ser la humedad específica? 0.0092, ¿no? Es una humedad específica, ¿no? Bastante baja. Una humedad relativa de 20% y una humedad de bulbo seco, una temperatura de bulbo seco de 40. ¿Cuál es la humedad específica? 0.00920. ¿Ok? Esa es la humedad específica. Entonces, ese aire que ya lo acondicioné, lo calenté, lo meto a mi secador. ¿Ok? Eso es lo correcto. Tú no tomas en un secador, no tomas el aire directamente del medio ambiente tal como está y lo metes al secador. No, eso no es técnico en realidad. Lo real es que tú ese aire que coges del medio ambiente lo calientes, como mínimo, lo calientas. Algunos, ¿qué es lo que hacen? Cogen el aire, lo hacen pasar por un filtro, que ese filtro tiene, por ejemplo, sílica gel, ¿no? ¿Saben cuál es la sílica gel? ¿Saben cuál es la sílica gel? Ya, bueno, la sílica gel es ese material que viene en los zapatos de las chicas, ¿no? Esas bolitas que ustedes ven, ya esa es la sílica gel. En los artefactos también está. Ah, las chicas ahí saben, pues, ¿no? Yo ya lo sé, ya. En las chicas se utiliza un montón de técnicas y de tecnologías para que ellas se engrían ahí, estén con sus zapatos. Bueno, los zapatos estos de lujo, ¿no? Bueno, los que tienen de marca vienen con 1 kilo de sílica gel ahí para evitar que absorban mucha humedad, la humedad. Los equipos electrónicos caros también vienen con sílica gel. Eso mismo lo metes tú en un tubo y haces que el aire ingrese por ese tubo, por ese filtro, y ese filtro absorbe la humedad. Exacto, es verdad, Candy, ¿no? Fiorella. Ese es el método. Entonces, una vez que sale de ahí, ¿qué es lo que haces? Tú lo metes a un conjunto de tubos que tienen resistencias eléctricas. El aire se calienta y ahora a la salida de eso lo inyectas a tu secador. Y eso es lo que se hace para mejorar la operación de secado. Pero entonces, ¿qué es lo que el balance de materia es el mismo en realidad? ¿No? El balance de materia no varía. El único concepto que hemos ingresado aquí es cómo determinar las propiedades del aire. Y para el balance de materia es algo que nosotros necesitamos, es simplemente saber cuál es la humedad específica o relación de humedades. ¿Ok, chicos? Les voy a pasar este documento, ¿ok? Voy a parar la grabación para que no tengan tanto ahí.